Representante Juan Espinal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Y permítame el 13 de enero desearle un feliz año, doctor Fernando, a usted, los mejores deseos para usted y para su familia, y que mi Dios lo bendiga en este 2020. Muchísimas gracias, Juan. Mis deseos lo mismo para usted, para todos los suyos, para todo el pueblo de Antioquia que usted representa tan dignamente en el Congreso. Vamos al grano. Estamos hablando de fracking. Nos decía a finales del año Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que sin fracking no hay petróleo a la vista, y sin petróleo a la vista sencillamente no hay país. Tenemos que más del 40% de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo, y que los aportes del petróleo, del negocio petrolero, a las arcas del Estado equivalen a 5 o 6 reformas tributarias. Bueno, ¿qué pasa con el fracking? ¿Y cuándo va a empezar el fracking? ¿Qué es lo que está sucediendo, representante Espinal? Mire, doctor Fernando, después de la lucha que usted nos ayudó a liderar el año pasado, desde el punto de vista jurídico, que fue una victoria en contra de un estudio y un análisis de la demanda del decreto del fracking vigente en Colombia ante el Consejo de Estado, pues toda la línea estaba marcada para que se emitiera el borrador y el borrador de decreto para establecer los pilotos del fracking. Afortunadamente ese decreto en este momento está publicado en la página del Ministerio para que la ciudadanía haga las observaciones. Pero yo vuelvo a ver que nos estamos encontrando nuevamente, doctor Fernando, en el círculo vicioso de ideología frente al fracking y frente a los grandes proyectos de minería en el país. Y solamente el punto está desatado, y lo vemos que se desató desde el mes de noviembre. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy sensatos en decir lo siguiente, doctor Fernando. Si no realizamos fracking en Colombia, estamos a puertas de una vulneración grandísima y un gran riesgo frente a nuestra matriz energética en Colombia. Si no realizamos fracking eminentemente en menos de 9 años, Colombia pasaría de ser productora y exportadora de gas y petróleo a convertirse en importador de gas y petróleo, y los riesgos económicos que esto representa. Perderíamos la capacidad de exportación, que está representada en el 40% en nuestro país. Nosotros somos unos importadores de crudo, doctor Fernando, y ahí perderíamos esa capacidad financiera. La transición energética que hoy se está planteando, que está proyectada a 30 años y que obviamente es una proyección de una transición energética bien importante, pues realmente estaría desfinanciada. En el tema de regalías, que bien importante es el recurso que llega de esta actividad económica, pues realmente estaría, como usted bien lo menciona, desfinanciados. Nosotros hoy tenemos en estos 2 años 30 billones de regalías para que lleguen a todas las regiones del país. Esos son los riesgos que nosotros estaríamos viendo si no realizamos fracking. Y yo creo que esas son unas conclusiones y unas alertas sensatas que todos tendríamos que analizar en el país. Pero el titular es: o decidimos y nos convertimos en importadores por un capricho de no realizar fracking, o realmente de manera responsable, como lo ha establecido la comisión de expertos, esos 3 expertos, donde 7 son ambientalistas, donde han establecido que no existe riesgo ambiental si se realiza fracking en Colombia, y Colombia llega al abismo de la desfinanciación económica, doctor Fernando. Yo he mirado el decreto que publica el gobierno, y efectivamente ese decreto atiende rápidamente 8 puntos muy importantes que presentó la comisión de expertos. El tema de la transparencia y acceso a la información para toda la ciudadanía. Identificar las necesidades de la capacidad institucional y de todo el personal local, donde
posiblemente se realicen los pilotos de fracking. Acordar los mecanismos de participación ciudadana que son fundamentales en estos proyectos, que Estados Unidos lo hace de manera impecable. Ajustar toda la reglamentación. Nos presentan un decreto bien formulado y bien planteado que tiene toda la publicidad. Identificar y divulgar la tecnología que van a realizar. Las tecnologías son fundamentales y por eso Estados Unidos lo ha hecho. En la última entrevista de la ministra María Fernanda, ella establecía que desde el 2008 a la fecha en Estados Unidos, gracias a la tecnología, han logrado tener y obtener 120,000 pozos de fracking, doctor Fernando, que ha aumentado las reservas. Y lo que decimos, Estados Unidos pasó de importar a convertirse en productor y en exportador. Entonces, doctor Fernando, yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad, pero no nos podemos encerrar en el debate ideológico que está enfermando a la sociedad colombiana. Representante, ¿para cuántos años duran nuestras reservas, las reservas comprobadas de petróleo que tiene el país? Bueno, lo que han establecido el Ministerio y Ecopetrol es que nosotros tenemos reservas de petróleo a 5.8 años y de gas a 9.8 años, doctor Fernando. Eso realmente es muy preocupante. Yo creo que como vamos avanzando en la demanda, quizá las reservas se van a disminuir y no es esa la cifra, y por eso la importancia de realizar fracking, por eso la importancia de iniciar los proyectos pilotos, doctor Fernando. Es que si no iniciamos los proyectos pilotos no vamos a tener la prueba científica de lo que hablan los ambientalistas, de los que hablan los que se dicen llamar expertos en la materia para determinar si hay riesgos en materia ambiental o en materia de salud. Representante Espinal, las exportaciones de Colombia en el 2019 fueron dramáticamente bajas, tanto que tenemos un déficit en balanza comercial que se traduce en un déficit de cuenta corriente gigantesco, enorme. Y entonces uno se pregunta qué participación tiene el petróleo en las exportaciones de Colombia, que son tan escasas, y la cifra que nos dan, pues la cifra que existe, la cifra oficial, es que más del 40% de nuestras exportaciones son petróleo. ¿Cuándo se ha dicho por parte de los enemigos del fracking cómo se va a reemplazar ese casi 50% de exportaciones procedentes del petróleo? Mire, doctor Fernando, yo creo que hay un punto muy importante y es los efectos económicos que nosotros tenemos o tendríamos si realizamos fracking en Colombia. Ya el tema de las reservas de petróleo y gas lo mencionamos. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de realizar 4 pilotos en 4 proyectos para triplicar las reservas de gas y de petróleo en el país. Pasaríamos en temas de gas de 10 y 20 terapiés cúbicos en nuestras reservas. Y de petróleo pasaríamos, doctor Fernando, de 2.700 a 7.000 millones de barriles, que esto estaría representado en 450.000 barriles diarios en Colombia. Mire, doctor Fernando, este punto tan importante. 10 millones de colombianos consumimos gas. En Colombia, eso está representado en un 85% de la población. Y son estrato 1, 2 y 3. Son los estratos más desfavorecidos de este país que todos los días consumen gas. Si nosotros no realizamos fracking, doctor Fernando, la pipeta de gas que hoy en un municipio como Peque vale 15.000 pesitos, en 8 años o en 7 años se le va a triplicar el valor de esa pipeta de gas. ¿Qué va a pasar con todos los derivados del petróleo? Y yo le decía en algún momento en una entrevista, hoy un bulto de urea puede valer alrededor de 100.000 pesos. Si tenemos que importar petróleo y gas, pues esa cifra del bulto de urea que utilizan nuestros cafeteros se va a triplicar y va a costar alrededor de 300 o 400.000 pesos. Entonces esos son todos los efectos que nosotros tenemos que analizar, doctor Fernando, ante los riesgos de no realizar fracking, después de unos procesos y unos pilotos estrictos para determinar si hay riesgos en materia ambiental o en materia de salud o no, doctor Fernando. Representante Juan Espinal, ¿cuánto significa la contribución de la industria petrolera al fisco nacional?
¿Cuántos Doctor, billones de pesos recibe el gobierno nacional por cuenta de la explotación de petróleo en Colombia? doctor De Fernando, mire, petróleo y de gas, ¿no? nosotros tenemos una proyección con el tema de la realización de si realizamos fracking, y es que podríamos recibir en los próximos 20 años 36.000 millones de dólares. Eso representaría en el fisco nacional, doctor Fernando. Yo no le podría dar una cifra porque no la tengo, discúlpeme, en este momento en cuánto está representado el sector, pero sí la proyección, doctor Fernando, si realizamos fracking. La inversión en la región es simplemente por anunciarle, en los próximos 8 años sería de 34 millones de dólares. Entonces usted muy bien lo decía ahora. Todos critican, todos son obviamente opositores al fracking los que están participando en las mesas de diálogo ambiental, pero no proponen nosotros cómo vamos a superar realmente este déficit, doctor Fernando, si nosotros no realizamos fracking en Colombia. Realmente a mí me preocupa mucho el debate, porque uno ve que es un debate muy simple y un debate muy vacuo. Y realmente esto está cayendo simplemente en un discurso ideológico que nada le está aportando al futuro del país. Representante Juan Espinal, es que esto tiene aristas por todos lados, por todas partes, porque el problema petrolero en Colombia es de unas dimensiones gigantescas. Tenemos muy poco petróleo, el petróleo se está agotando y el petróleo es definitivo para las arcas departamentales, para las regiones a través de las regalías, para el equilibrio en la balanza comercial, para que no aumente más el déficit en cuenta corriente. El petróleo es definitivo para todo y sin embargo, a pesar de que tenemos petróleo y de que estamos exportando el petróleo que somos capaces de exportar, tenemos un déficit de balanza comercial y un déficit en cuenta corriente gigantesco. Representante, ¿cuándo ustedes en el Congreso o alguien con seriedad va a asumir el tema externo de la economía colombiana, que es deplorable? Colombia tiene unos déficits con los que no puede convivir. El déficit de finales del año pasado en balanza comercial, el déficit en cuenta corriente son sencillamente descomunales. Y eso con petróleo. Todavía tenemos petróleo y se está agotando. A la vuelta de la esquina, 5 años no son nada. A la vuelta de 5 años estaremos pidiendo limosna. ¿Cuándo se va a analizar el tema de la balanza externa de Colombia? Doctor Fernando, mire, yo le voy a dar el dato que me ha preguntado, y todas las empresas que están en el sector extractivo representan para el Estado. En el último año estuvo representado en 21.7 millones de pesos al fisco nacional. Y yo creo que lo que usted dice es verdad. El debate tiene que darse en el Congreso de la República con seriedad, porque así lo pretendieron en el Plan Nacional de Desarrollo. Presentar una proposición para eliminar la posibilidad de realizar fracking en Colombia. Los debates, doctor Fernando, en el Congreso de la República y los debates en nuestra sociedad no pueden ser tan superficiales. No pueden ser derivados de una idea o simplemente un pensamiento populista para ganar adeptos políticamente. Y mire la entrevista del Tiempo tan importante de la ministra María Fernández, que la están tratando de lo peor a nivel nacional por defender realmente este proyecto tan importante para el futuro económico del país. Y yo creo que los políticos nos tenemos que despojar de esos beneficios populistas que quieren. No, nosotros tenemos que defender el deber ser, nosotros tenemos que defender nuestro sistema económico y nuestro Estado de Derecho, doctor Fernando. Y yo le digo algo, y se lo he dicho a usted, si me toca gastarme mi activo político en estos 2 años por defender este proyecto que es tan importante para las próximas generaciones del país, pues lo voy a hacer desde el Congreso de la República, desde la academia, cuando me abran las puertas, que poco nos las abren, y realmente ante los gremios, que es los que necesitamos que nos ayuden en esta lucha, doctor Fernando. Nosotros no podemos solos. Yo creo que estamos en una oportunidad muy importante para fortalecer la economía del país. Claro, hay unas proyecciones para llegar a energías limpias, para no utilizar el diésel, para no utilizar combustibles, pero por Dios, eso será en unos próximos 30 años,
pero hoy necesitamos gas y petróleo, y esa es la realidad del país, doctor Fernando. O si no, lo vamos a dejar enterrado como estamos dejando enterrado el carbón. La situación del carbón es dramática en el mundo. Colombia no podría exportar carbón teóricamente sino a la China y a la India. Y no estamos en condiciones de sacar carbón por las distancias hasta la China y hasta la India. El carbón se nos está quedando bajo tierra. Vamos a dejar también bajo tierra el petróleo. Y resulta que mientras tanto los niños no tienen escuela, la gente no tiene hospitales, las carreteras son pésimas, las deficiencias de la economía, del régimen fiscal del país son enormes. Y ese régimen fiscal necesita ser apoyado y no hay en el horizonte otra cosa parecida al fracking que no tiene por qué asustarnos. Representante Espinal, usted visitó los Estados Unidos. Estos enemigos del fracking, ¿por qué no hacen una visitica ya? Esperemos que les den visa, ¿no? Porque pues muchos de los que están en esa empresa no tienen visa, pero que les den visa y que puedan ver que no hay que asustarse con el fracking, que el fracking está dominado, que es una tecnología cada vez más confiable, cada vez más clara, que no envenena los acuíferos, que no tiene esos resultados demoledores para el medio ambiente. Resultados demoledores que sí tienen las otras prácticas que se están poniendo en vigencia por parte de los amigos de estos grupos ambientalistas. Representante, hay que tratar ese tema del fracking con seriedad. Y usted estuvo en los Estados Unidos y usted lo vio. A usted le mostraron tragedias en los Estados Unidos, que pasó de ser un gran importador de petróleo a la primera potencia petrolera del mundo gracias al fracking. Mira, doctor Fernando, nosotros estuvimos en Washington, estuvimos en Denver y en Oklahoma. Obviamente mitos, claro que sí, muchísimos. Que el tema de la sismicidad, que la contaminación del agua, que el tema de la contaminación de la calidad, de la contaminación del aire. Nosotros hablamos con muchas personas, con muchas instituciones del sector público y del sector privado. Incluso en la Universidad de Oklahoma hablamos con un diputado que es docente y que es anti-fracking. Y él nos establecía lo siguiente, y es que llevan alrededor de 15 años analizando si la sismicidad en este punto, en esta ciudad, es por causa del fracking o no. Yo le decía, bueno, y ustedes tienen el resultado final, ustedes tienen la prueba científica, y nos respondía que no, que todo obedecía a un estudio que lleva alrededor de 15 años. Y yo creo que eso es lo que nosotros vamos a lograr romper, doctor Fernando. Si no nos da miedo, si no le da miedo a los empresarios, si no le da miedo al gobierno nacional, si no le da miedo al Congreso de la República dar el debate con seriedad de romper los mitos que hay hoy en Colombia, y esos mitos solamente se pueden acabar, doctor Fernando, si realizamos los proyectos pilotos de fracking con seriedad, y nosotros tenemos en nuestras manos la prueba científica si hay riesgos o no. De lo contrario, doctor Fernando, pues aquí entonces no habría nada que hacer, porque esto entonces sería una batalla fallida. De manera particular, yo creo que las batallas las tenemos que dar. Tenemos que dar una batalla jurídica, una batalla para defender nuestro sistema económico que está en riesgo si nosotros dejamos de percibir estos 36.000 millones de dólares durante estos 20 años, y una batalla en materia ambiental y en materia social. En materia ambiental para mostrarle a los ambientalistas que ellos están mintiendo y que simplemente no, lo que necesitamos es la prueba científica para realmente que se les tumbe el argumento de todos los mitos que ellos están generando en el imaginario de los colombianos. Y una batalla social para las comunidades donde se va a realizar fracking, para que se conviertan en aliados de los proyectos y ayuden y coayuden realmente en estos proyectos pilotos por vía mecanismos de participación, que es fundamental, doctor Fernando. Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y adelante. De esta batalla depende el porvenir de Colombia. Hay que darla cualquiera que sea el resultado. Colombia tiene que ser viable, y para ser viable necesita ya pruebas y práctica del fracking. Muchísimas gracias, representante Espinal. Doctor Fernando, muchas gracias. Nuevamente le deseo un feliz año y concluyo con lo siguiente. Acá Colombia tiene un soldado desde el Congreso de la República y en la sociedad colombiana
para defender con sensatez y con objetividad, sin discursos ideológicos, para defender realmente esta herramienta que es tan importante y que representa realmente el futuro de la solidez y de garantizar la matriz energética del país. Este soldado, doctor Fernando, está listo para dar la batalla y así se lo ha manifestado al gobierno nacional. Y esta batalla, doctor Fernando, la vamos a llevar al Congreso de la República y a todos los espacios de Colombia para que realmente demos el debate con altura, doctor Fernando, como usted siempre nos lo ha enseñado desde esos micrófonos. Muchísimas gracias, ser el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Juan Espinal.